Buen día, el libro asignado a nuestro grupo es El inversor inteligente de Benjamin Graham. Nuestro grupo se encuentra conformado por Nayara Numa, Daniel Morales, Alejandro Santa y Leonardo Chávez. A continuación vamos a mencionar los aspectos más relevantes de manera resumida de cada uno de los capítulos. En el primer capítulo, Inversión en contraposición a especulación, resultados que puede esperar un inversor inteligente, Graham advierte que hay una diferencia sustancial entre ser inversor y ser especulador, que algunas personas caen en el error de creer que están siendo inversionistas cuando realmente solo están especulando. La diferencia fundamental entre el uno y el otro es el conocimiento que se posee y los objetivos que se plantean. Un especulador suele querer obtener dinero en menor tiempo por cualquier subida de precio de las acciones, mientras que un inversor suele estudiar a profundidad y está más relacionado con la intención de una buena rentabilidad mediante la explotación a largo plazo de esas acciones u obligaciones adquiridas. Aquí hay que decir que las obligaciones son un derecho de crédito sobre la deuda de una empresa que se compromete en un plazo pactado a la devolución de la cantidad desembolsada, más los intereses devengados. Mientras que con las acciones se compran derechos legales sobre una parte del capital de una empresa. Graham dice que las obligaciones otorgan más seguridad al dar una rentabilidad fija periódica y establece que el inversor divida su cartera entre obligaciones de primera categoría y acciones ordinarias de primer orden, y que la proporción destinada a obligaciones nunca fuese inferior al 25% ni superior al 75%. En el segundo capítulo, El inversor y la inflación, Graham analiza de qué manera la inflación puede llegar a afectar a un inversor. Establece que de por sí hay una incertidumbre en el valor que puede adoptar la inflación y hasta qué punto ésta no afectaría en lo absoluto a un inversionista. Graham propone como ejemplos los siguientes. Una inflación moderada hace posible que las empresas trasladen a los clientes el incremento de costes que experimentan en sus materias primas. Por otro lado, la inflación elevada provoca el caos y obliga a los clientes a reducir al mínimo sus adquisiciones y deprime la actividad en toda la economía, afectando de manera negativa al inversor. Por otro lado, Graham establece que las empresas concesionarias de servicios y suministros públicos han sido una de las principales víctimas de la inflación, al estar atrapadas entre el gran incremento del coste de los recursos ajenos y la dificultad de elevar tarifas que se cobran y que vienen determinadas por un proceso reglamentario. Algunos inversores creen que mediante la compra de oro pueden evitar ser víctimas de la inflación. Sin embargo, Graham establece que esto suele ser menos rentable que una buena cartera dividida entre acciones y obligaciones. En el tercer capítulo, Un siglo de historia del mercado de valores, el nivel de cotización de las acciones a principios de 1972, Graham hace un repaso histórico del mercado de valores, cómo fluctuó este a través del tiempo y establece que se debe tener una idea adecuada de la historia del mercado de valores, sobre todo en lo relativo a las principales fluctuaciones del nivel de las cotizaciones y las diversas relaciones existentes entre las cotizaciones de las acciones en conjunto y sus ganancias y dividendos. Sin embargo, Graham hace la aclaración que el inversor inteligente nunca debe prever el futuro exclusivamente mediante una extrapolación del pasado, que debe poner de por medio la lógica y el sentido común junto con un estudio profundo. En el cuarto capítulo, Política de cartera general, el inversor defensivo, Graham establece que las características básicas de una cartera de inversión suelen venir determinadas habitualmente por la situación y las características del propietario o propietarios. Esto, en palabras del mismo Graham, el riesgo que el inversor es capaz de asumir teniendo en cuenta en qué momento dejará de sentir su efecto, en qué momento podrían cambiar y de qué forma puede afectar la necesidad de dinero en efectivo del inversor en determinada inversión que él realice. El inversor inteligente debe hacerse preguntas como: ¿está soltero o casado? ¿Qué hace su cónyuge o su pareja? ¿Tiene o va a tener hijos? ¿Cuándo tendrá que empezar a hacer frente a los gastos académicos? ¿Qué factores podrían afectar negativamente a su carrera profesional? ¿Necesita que sus inversiones sean un complemento a sus ingresos monetarios principales? O otras preguntas, las cuales se basan en el estilo de vida de cada inversor. En general, el inversor defensivo debe mantener la relación del 25% y 75% entre acciones y obligaciones, como ya había mencionado Graham en capítulos anteriores.
En el quinto capítulo, El inversor defensivo y las acciones ordinarias, Graham establece reglas aplicables al componente en acciones de la cartera del inversionista defensivo. Graham establece que esto debe ser un procedimiento sencillo y sugiere 4 reglas. La primera, debería haber una diversificación adecuada, aunque no excesiva, entre las empresas o compañías en las cuales se ha invertido. Puede ser entre 10 o 30 compañías diferentes, pero no más que 30. La segunda, cada una de las sociedades elegidas debe ser grande, destacada y tiene que contar con una financiación conservadora. La tercera, cada una de las sociedades debe tener un prolongado historial de pago de dividendos continuo. La cuarta, el inversor debería imponer algún tipo de límite en el precio que está dispuesto a pagar por unas acciones en relación con los beneficios netos obtenidos a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Finalmente, también Graham hace la afirmación de que el tipo de valores que se deben comprar y el tipo de rendimiento que se debe tratar de obtener no depende de los recursos financieros del inversor, sino de su preparación financiera en términos de conocimiento, experiencia y temperamento. Capítulo 6. En este capítulo hablaremos un poco de las acciones de primera y segunda categoría y de las salidas en la bolsa. Con respecto a las primeras, el autor hace referencia que es poco sensato comprar dicha acción si carece de una seguridad, simplemente porque su rendimiento es bueno. Es decir, las acciones de primera categoría se caracterizan porque su rendimiento es alto, pero su seguridad es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto a la seguridad es que poco de sus beneficios van a ser costeados por estas, mientras que las de segunda categoría su rendimiento es un poco menor, pero los beneficios al costear sus gastos van a ser mucho mayores, llegan a ser hasta 5 veces más. Con respecto a las salidas en bolsa en general, el autor indica que es importante hacer un examen o un estudio de compra antes de llegar a adquirirlas, ya que estas siempre se ven beneficiadas para vendedores y no compradores. Por lo tanto, siempre las condiciones van a ser favorables para los vendedores y en su mayoría no para los compradores. Política de cartera para el inversor emprendedor. Este tipo de inversor está definido ya que invierte gran cantidad de atención y esfuerzo a obtener de su inversión un resultado mucho mayor al generado por las inversiones ordinarias. Este tipo de inversores se caracterizan por buscar oportunidades especiales que son las del siguiente tipo. De primera, obligaciones exentas de tributación de la New Housing Authority autorizadas por la Administración de los Estados Unidos. Obligaciones sujetas a tributación de la New Community Authority que también están garantizadas por la Administración de Estados Unidos. Y por último, obligaciones industriales exentas de tributación emitidas por las autoridades municipales pero atendidas por los pagos de renta realizadas por empresas fuertes. Entonces, las actividades que caracterizan a este tipo de inversor
son las siguientes. La primera, comprar cuando el mercado esté bajo y vender cuando se tenga un mercado alto. Comprar acciones de empresas en crecimiento, comprar emisiones de ocasión de diferentes tipos y comprar en situaciones especiales que capítulo 8. En este capítulo el autor nos presenta las posibilidades y las oportunidades de aprovecharse de las fluctuaciones del mercado. Es decir, es como el mercado, cómo puede un inversor aprovecharse y obtener la ganancia, ya sea que el mercado suba o baje. Entonces, el, el autor nos presenta dos posibles formas para, para lograrlo. Y la primera es actuar en función de la coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mercado se da una evolución futura en su vida, que sus acciones van a subir, el inversor debe estar consciente de que tiene dos oportunidades de comprar o conservar la inversión que tiene. Comprar, ya que a futuro se va a subir y podrá vender a un mayor precio, o conservar la inversión y vender a un mayor precio. La segunda es cuando la evolución tendrá a bajar su precio. Por lo tanto, en ese momento el inversor debe ser consciente de que debe vender en ese momento y obtener su ganancia, o abstenerse de comprar, ya que su valor a futuro va a ir en caída. La segunda opción es actuar en función del precio. Este se conoce como la oportunidad de compra y venta, ya que si el momento de comprar acciones se deben cotizar por debajo de su valor, y el momento de venderlas se deben cotizar por encima de su valor. Invertir en fondos de inversión. Capítulo 9. En este capítulo el autor nos hace énfasis de las posturas del inversor defensivo, en
en este tipo de inversiones y nos clasifica eh, los tipos de fondos que pueden haber, que son fondos equilibrados y fondos de acciones. Los primeros se componen principalmente de gran parte de las obligaciones o acciones del inversor, y los segundos que dichas obligaciones o acciones en su mayoría son acciones ordinarias. En primera instancia, el autor nos habla de los fondos de inversión como una forma buena de invertir para aquellos principiantes, y que normalmente la media de ganancia de este tipo de fondos es mucho mayor a la forma tradicional de inversión. Pero finalmente nos indica que, y hace una analogía acerca del pensamiento humano y el comportamiento que puede llegar un inversor a tener en el mercado, ya que el comportamiento humano siempre se rige por las capacidades que pueda tener algo o alguien y un historial antiguo. En este caso, los fondos de inversión tienen un comportamiento casi a la suerte. Por lo tanto, eh, el autor especifica que es poco inteligente usar este tipo de sí, este tipo de comportamiento para tomar decisiones. Algunos estudios han llegado a analizar que hay varias conclusiones con respecto a las cuestiones que pueden traer este tipo de fondos, que son 5. El fondo medio no selecciona las acciones con la destreza suficiente para superar los costes que incurren en materia de investigación y operación en el mercado. Cuanto mayores son los gastos de un fondo, menor va a ser su rendimiento. Cuanto mayor es la frecuencia con que un fondo hace operaciones, con sus acciones, menores suelen ser las ganancias. Entonces, los fondos muy volátiles, que rotan al alza y a la baja más que la media, tienen muchas probabilidades de ser volátiles todo el tiempo. Los fondos que han conseguido una elevada rentabilidad en el pasado tienen pocas probabilidades de seguir siendo ganadores durante un periodo prolongado de tiempo. El inversor y sus asesores. En este capítulo se hace una especificación de que este tipo de inversión no es comparativa con las otras operaciones que se realizan normalmente, ya que se realiza siempre bajo algún tipo de asesoramiento, y la mayoría de sus inversores son aficionados, que normalmente suelen elegir los valores a los que quieren invertir para beneficiarse si reciben el asesoramiento profesional correspondiente. De todas maneras, este tipo, digamos, de asesoramiento siempre ha sido, digamos, muy criticado desde el punto de vista en que se vea, ya que los motivos que llegan a las personas para invertir en este tipo de dinero eh, es que si solo buscan ganar dinero, y a la hora de buscar un asesor solo buscan que les diga cómo van a ganar dinero, tiende la idea de formarse como un infantilismo, lo que para los empresarios suele ser algo que no les compete a ellos, y que cada quien debería sí manejar su propia cartera. Pero claro, el autor también explica que no tiene nada de malo al momento de que si cada uno maneja su cartera, o que puede recibir cierta ayuda. Pero el problema radica es que los inversores, tanto como los asesores, deben tener como un límite en el cual un inversor no puede estar exigiendo una ganancia mucho mayor de la media de lo que ha invertido, ya que puede estar esperando resultados no reales. Y los asesores pueden llegar a prometerle a sus inversores que pueden llegar a obtener ganancias mucho mayores de las que se suelen obtener. Por lo tanto, es casi que se esté pidiendo, prometiendo más de lo que es probable que se vaya a cumplir.
Capítulo 11. Análisis de valores para el inversor inexperto, en un enfoque general. Graham en este capítulo hace énfasis en dos puntos. El análisis de bonos y el análisis de acciones. En cuanto al análisis de bonos, la cobertura debe ser de entre 3 y 7 veces los beneficios antes de impuestos y entre 2.1 y 4.3 después de impuestos respecto al total de intereses, dando un rango más bajo para empresas de concesiones y suministros públicos, un rango medio para ferrocarriles y minoristas y un rango alto para industriales. En cuanto al análisis de acciones, pues se debe realizar una valoración de valor adecuado y a partir de eso se decide si se compra o no. Bueno, aquí se presenta la famosa fórmula de valoración, la fórmula de Graham, la cual es valor es igual a beneficios por 2 veces el crecimiento más 8.5. Esta fórmula no es muy aplicada ya que el crecimiento de la empresa puede variar bastante y puede presentar inconsistencias. Bueno, capítulo 12. Cosas que se deben tener en cuenta con respecto de los beneficios por acción. Eh, Son dos cosas. Utilización del beneficio medio, la cual es una cifra la cual consiste en el beneficio medio durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, normalmente entre 7 y 10 años. Esto resulta útil para equilibrar los frecuentes altibajos de los ciclos empresariales y pues antes se pensaba que ofrecía una idea de la capacidad de generación de beneficios de la empresa, mejor que los resultados del último año considerados en solitario. Bueno, y el segundo es el cálculo de la tasa de crecimiento en el pasado. Entonces, cuando se ha experimentado un gran crecimiento, los beneficios recientes están muy por encima de la media a 7 o 10 años. Y el analista puede considerar es que estas cifras a largo plazo son irrelevantes. No siempre tiene que ser así necesariamente. Es posible informar de los beneficios tanto en forma de promedio como en lo relativo a la cifra más reciente, por lo cual la propia tasa de crecimiento se debe calcular comparando la media de los 3 últimos años con la cifra correspondiente de 10 años antes. Capítulo 13. Comparación de 4 sociedades cotizadas. Bueno, en este capítulo se muestra un ejemplo de cómo realizar el análisis de valores, comparando 4 sociedades. Etracorp, que es resultado de la fusión entre dos empresas, y Emerson Eléctrico, la cual es un fabricante de productos eléctricos y electrónicos. Emery Air Freight, que es una transportadora de carga por vía aérea que opera en el mercado nacional de Estados Unidos. Y Emhart Corp, que originalmente se limitaba a la fabricación de maquinaria para embotelladoras, pero que en la actualidad se dedica más que todo a fabricar aparatos para el sector de la construcción. Como elementos de rendimiento se tuvo rentabilidad. Bueno, todas las empresas tienen unos beneficios satisfactorios sobre su valor contable. Sin embargo, las cifras correspondientes a Emerson y a Emery son muy superiores a las otras dos, ya que estas dos son las que son las más reconocidas. Frecuentemente, junto a una tasa elevada de rendimiento sobre el capital invertido, suele darse una elevada tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción. El segundo es la estabilidad. Entonces esta se midió en función del máximo declive del beneficio por una acción de los 10 últimos años en comparación con la media de los 3 años precedentes. Entonces ningún declive se traduce como una estabilidad del 100%. Las 4 empresas se desempeñaron bastante bien. Sin embargo, pues las dos más grandes son las que eh, tuvieron una mejor estabilidad. Igual que en el crecimiento, las dos destacadas son las dos más grandes. Y el cuarto es la situación financiera. Las 3 empresas manufactureras se encuentran con una sólida situación financiera, así que pues van mejorando la producción ordinaria de $2 de activo circulante por cada
por cada dólar de pasivo circulante. Entonces todas las empresas tienen una cantidad relativamente reducida de deuda a largo plazo. Capítulo 14. Selección de acciones para el inversor defensivo. Entonces el inversor defensivo que siga los consejos de Graham deberá formar su cartera con bonos de alta calificación más una lista diversificada de acciones líderes. Las acciones deben cumplir los siguientes requisitos. Tamaño adecuado de la empresa. Se deben excluir empresas pequeñas, las cuales pueden estar sujetas a vicisitudes, que son cambios superiores a la media, y el mínimo sería de 100 millones de dólares en ventas anuales. La segunda sería condición financiera suficientemente fuerte, que se debe presentar al menos activos que sean 2 veces los pasivos, una relación de 2 a 1. Una estabilidad de ganancias, un crecimiento de ganancias, que debe presentar un aumento mínimo de al menos un tercio en las ganancias por acción en los últimos 10 años, utilizando un promedio de 3 años al principio y al final. Registro de dividendos y proporción moderada de precio a activos. El precio actual debe ser no mayor de 1.5 veces el valor contable del último informe. Como regla general se sugiere que el producto del multiplicador multiplicando por la relación precio sobre valor contable no debe exceder 22.5. Bueno, capítulo 15. Selección de acciones para el inversor emprendedor. Graham abre la puerta de las empresas secundarias al inversor agresivo, que según él están haciendo una buena actuación y tienen un historial pasado satisfactorio, pero parecen no tener ningún encanto para el público. Entonces Graham aplicaba criterios diferentes a los que aplicó al inversor defensivo. Entonces, en la condición financiera, los activos deben ser al menos 1.5 veces los pasivos y una deuda no mayor del 110% de los activos corrientes netos. Estabilidad de ganancias, que no debe presentar déficit en los últimos 5 años. Debe tener un registro de dividendos, un crecimiento de las ganancias, al menos con respecto al año pasado, y un precio que debe ser menor del 120% de los activos tangibles netos. En este capítulo se habla acerca de los bonos convertibles y cómo ellos, al ser convertibles, se pueden comportar como cualquier tipo de acción. Es decir, que le da una opción a la empresa o a la persona, porque, digamos, este puede mantenerse como bono y continuar ganando intereses sobre él, o puede canjearlo por acciones de la compañía emisora en cualquier tiempo predeterminado, debido a que estos son canjeables. Pero, por otro lado, si el precio de las acciones de una empresa se dispara, un bono convertible se desempeñará mucho mejor que un bono convencional. He ahí el error, pues que el bono típico, o sea, el típico, con su tasa de interés más baja se desempeñará peor en un mercado de bonos a la baja. O sea, que si la persona fuera un inversor inteligente se daría cuenta rápidamente de que las opciones convertibles ofrecen menos ingresos y más riesgos que la mayoría de otros bonos. O sea, solamente nos dejamos embelezar por la cantidad de dinero que se va a ganar, o sea, hay más ingresos, sin tener en cuenta los riesgos que implica en las acciones. Aquí el autor quiere mostrar 4 diferentes casos, pero de manera instructiva, y cómo comunican las severas advertencias a cualquier persona que tenga una seria relación con el manejo de acciones y claramente las inversiones y la obligación que conlleva hacer una inversión, mostrando pues 4 empresas, una de ellas, la primera, que mostró una total desatención a los elementos de acuerdo a la debilidad financiera que éste presentaba, y pues con el tiempo llegó a la ruina. Otra mostraba que pues sí, se creó un gran imperio, pero sin una base sólida, y eso hace que claramente dentro de muy poquito tiempo llegue a la total ruina. Otro ejemplo era cómo una pequeña empresa quiere absorber a una que ya lleva
gran cantidad de tiempo en el mercado y muchísimo más grande que ella, y lo que hace es que la empresa sufra una gran recaída debido a la gran cantidad de préstamos que pues está obligada a hacer. Con estas historias él quiere mostrar que los diferentes extremos, o sea, todo extremo puede llevar al fracaso a cualquier tipo de entidad. Es decir, que si uno quiere trabajar de una forma segura, debe estar totalmente educado en el tema de qué es invertir y qué obligaciones usted debe tener presente a la hora de invertir. No solo hacerlo por tener un capital, sino para ayudar a que éste trabaje dentro de la empresa. Aquí el autor estudia 8 empresas, pero recapitulando todo lo que ha dicho en el libro, de acuerdo a las inversiones, y desea profundizar de manera más concreta en su estructura financiera, en las políticas, en la inversión, en las empresas corporativas y cómo éstas cambian en la escena financiera durante los últimos años. Y llega a la conclusión que muchas empresas llegan a la quiebra porque se centran en comprar simplemente acciones porque su precio ha subido en lugar de preguntar si el valor de la compañía pues ha aumentado. Y esto claramente lleva a muchas empresas a que lleguen a la quiebra porque no están fundamentadas en lo que realmente importa. La política de dividendos que se ha establecido durante los últimos años, las últimas décadas, muestra cuando las empresas con una posición financieramente débil han optado por retener la mayor parte de sus ganancias para pagar deudas y reforzar su posición de capital. De acuerdo a lo dicho por el autor durante el libro, se llega a la conclusión que esta es una política totalmente ilógica, puesto que los accionistas deben exigir a sus gerentes el pago de los dividendos, porque hace parte del efectivo y pues el efectivo te pertenece. O sea, dado caso que si no te gusta cómo se está gestionando, uno tiene el derecho a exigir que los gerentes sean despedidos o que se cambien a los directores o que se venda la propiedad. Esa es la idea, o sea, que si el efectivo es tuyo, tienes que buscar la solución para que todo mejore sin necesidad de repartir lo que se tiene de ganancia. Ya de acuerdo a lo dicho por el autor y pues por la realidad, uno no puede estar exento en cualquier tipo de empresa, emprendimiento, inversión, a perder dinero. O sea, es algo totalmente inevitable. Pero lo que hace un inversor inteligente, o sea, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, trata primero de asumir la responsabilidad y no perder la mayor parte o la totalidad de su dinero y crear un margen de seguridad que se define de acuerdo a la siguiente función que describe el autor, que es anegarse a pagar demasiado por una inversión, minimiza las posibilidades de que su riqueza desaparezca o se destruya repentinamente. Entonces, esta es su ideal y nosotros aplicándola a su máxima expresión, se pone en función este margen de seguridad y se puede llegar a la posibilidad de recibir un buen rendimiento sobre la nueva inversión realizada. O sea, no vamos a llegar a la quiebra porque ya estamos de manera instruida, de acuerdo a todos los conceptos que él nos dio, a ser un buen emprendedor, un buen empresario.